Dios les bendiga, mis amadas joyas preciosas. Dios me les bendiga de una manera sobrenatural y damos gracias a Dios una vez más por permitirnos estar con cada una de ustedes. En esta oportunidad voy a compartirles cómo con la ayuda de Dios y su infinita misericordia me libró de los ataques de pánico. Aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré. Pero ¿cuántos en algún momento nos hemos sentido cerca de la muerte y nos ha entrado un terror, nos ha entrado un ataque de pánico pensando que vamos a morir? Esa fue mi condición por mucho tiempo, pero doy gloria a Dios que hoy puedo contarles y testificarles que más para 3 años de ser libre de todo ese tormento. Pero puedo contarles las veces, algunas de tantas veces que llegué a estar en esas crisis de pánico, en esos momentos tan horribles en los que sentía que por una u otra razón iba a morir. Siendo ya cristiana, conocedora de nuestro Señor, de su palabra, habiéndome ya bautizado, siguiendo los pasos de obediencia que Él nos manda en su palabra, tratando de esforzarme lo mejor que podía, pero no sabía cómo librarme de ese tormento. No sabía cómo ser libre de los ataques de pánico. No sabía cómo confrontar al espíritu de la muerte, porque eso es lo que sentimos cuando sufrimos un ataque de pánico, que vamos a morir. Eso es lo que sentimos. Y lo sentimos porque llegó un pensamiento negativo a nuestra mente. Y ese pensamiento creció a tal grado de llevarnos a arrinconarnos y hacernos creer que vamos a morir. Esa fue mi condición por mucho tiempo. El médico no me dio la solución, el psicólogo no me dio la solución, el psiquiatra no me dio la solución, la medicina tampoco, porque la medicina no trata, no cura de raíz estos males, porque estos son espirituales. Y doy gracias a Dios porque en su infinita misericordia no me permitió rendirme. Siempre he clamado y clamé por la presencia del Espíritu Santo, que es la que nos da las fuerzas para luchar, para continuar, para seguir cuando creemos y sentimos que ya no podemos más, que ya no tenemos fuerzas, y clamamos la presencia del Espíritu Santo. Él se hace manifiesto y nos ayuda. Y salen esas fuerzas que no sabemos de dónde en ese momento provienen, pero que después identificamos que es por medio del Espíritu Santo. Y nos levanta una vez más y nos dice: vamos, levántate y anda, continúa. No estás sola, no estás solo, yo estoy contigo. ¿Y cómo pude librarme de esos ataques de pánico? Fue cuando yo decidí confiar y descansar en la palabra de Dios. Fue cuando empecé a dejar de sufrir esos ataques de pánico. En alguna oportunidad llevé a mis hijas al parque. En lo que ellas caminan para hacer línea y subir a una resbaladilla, a un resbaladero, yo las estoy viendo, pero había más niños. Y por unos segundos yo desvío mi mirada para ver a otros niños que estaban haciendo línea. Cuando yo regreso mi mirada, cuestión de segundos, para donde yo había visto a mis niñas haciendo línea, ya no estaban ahí. Y en ese segundo en donde yo no las veo, el enemigo mandó sus dardos a mi mente diciéndome con mi nena pequeña: la secuestraron, te la robaron, la van a matar, nunca la vas a volver a ver. Pero fueron pensamientos seguidos, uno tras otro, y entré en caos, entré en pánico y creí que moriría si no volvería a ver a mi hija. Pero en los mismos segundos yo volteo a ver y veo que ahí seguía, pero ella había avanzado en la línea. Y en los mismos segundos, cuando ella me ve, me dice: hola, mami. Pero esos segundos para mí fueron cruciales para tener un ataque de pánico y creer que iba a morir si yo no volvía a ver a mi hija. Entonces el enemigo te manda cuanto pensamiento negativo a tu mente para llevarte a un ataque de pánico y hacerte creer, hacerte pensar que vas a morir. Y realmente cuando no tenemos el conocimiento de la palabra, hay personas que han experimentado la muerte porque han sufrido un infarto, porque la emoción es tan fuerte que sienten que ya no pueden más y su corazón deja de latir
porque ese es un ataque y se siente la taquicardia. Sientes que tu corazón va a 1000 por hora. Y creí que moriría en ese momento. Y como ese momento pasé muchos, donde rápido pensaba lo peor. Y al rápidamente pensar lo peor me llevaba a un ataque de pánico. Y el ataque de pánico te hace sentir que vas a morir. Sentía que me dolía la cabeza y creía que tenía un tumor. Y ese tumor decía, me va a matar, ya no puedo ver, ya me quedé sin vida. Pero no era que yo lo quería pensar, eran pensamientos que llegaban a mi mente y me intimidaban esos pensamientos. Me amedrentaban, me hacían sentirme poquita cosa, una bolita. Y no sabía cómo librarme de eso. Yo no quería sentir esos ataques de pánico. Yo no quería sentir que me iba a morir. No quería pensar que me iba a morir. Porque eran pensamientos que yo sentía que no provenían de mí, que alguien los mandaba. Y por supuesto es alguien que los manda y es el adversario. Son las fuerzas del mal que envían esos pensamientos como dardos, dice la palabra de Dios, a tu mente, como lanzas. Y si no sabemos cómo confrontarlos, viviremos atormentados el tiempo que Dios nos dé de vida en esta tierra. Y esa era mi condición. No sabía cómo confrontar, no sabía qué hacer, no sabía cómo actuar. Y para mí en ocasiones era vergonzoso porque se supone que un cristiano debe tener conocimiento de todo eso. Y no padecer depresión, no padecer ansiedad, no padecer nerviosismo, no padecer malos pensamientos, no tener una mente débil. Pero ¿por qué hay muchos cristianos en esa situación? La palabra de Dios nos dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Quiere decir que el pueblo de Dios está sufriendo, está agobiado, está abatido por la falta de conocimiento. Y muchas veces no es la falta de conocimiento de la palabra porque la hemos leído y tenemos conocimiento, pero no tenemos revelación por medio de su Santo Espíritu y por eso no podemos ejecutar, por eso no podemos confrontar, por eso no sabemos qué hacer con la palabra. Quiero compartirles en el libro de los Salmos 23:4 y dice así: aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Cuando yo empecé a descansar en la palabra de Dios y a confiar en la palabra de Dios, los ataques de pánico empezaron a cesar, empezaron a disminuir en mi persona. Y cuando venían pensamientos negativos, yo declaraba la palabra de Dios. En cuanto llegaba un pensamiento negativo, yo decía, no lo recibo, yo lo rechazo, yo lo cancelo en el nombre de Jesús. Les voy a dar un ejemplo. Me llegaba el pensamiento de muerte. Te vas a morir. Antes, cuando llegaba ese pensamiento, yo decía, es verdad, me voy a morir. Y entraba en shock, entraba en nervios, entraba en pánico. Y luego decía, me voy a morir. ¿Y por qué me voy a morir? Y empezaba, porque yo dejaba que llegara, le abría la puerta, lo dejaba que hiciera nido y me empezaba a agobiar. Cuando nuestro Señor me lleva en su palabra y me dice, confía en mi palabra, declara mi palabra, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé, aunque andes en el valle de la sombra de muerte, no temerás, no temerá mi corazón. Entonces yo empecé a agarrar esa palabra y a confiar en Dios, a confiar en Jesús, a confiar en la presencia del Espíritu Santo y a confrontar esos pensamientos que me llevaban a tener ataques de pánico, esos pensamientos de muerte, esos pensamientos suicidas, esos pensamientos no los viví, pero sé que acosan a las personas de quererle hacer daño a alguien. También llega esa clase de pensamientos. También llega el pensamiento de quererte matar. Yo nunca quise quitarme la vida, pero sí sentía que me iba a morir. Por cualquier cosa creía que me iba a morir, porque no sabía cómo confrontar las fuerzas del mal. Cuando yo empecé a tomar desde lo más profundo de mi corazón la palabra de Dios y empecé a descansar en la palabra de Dios,
esos ataques empezaron a disminuir poco a poco, 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 hasta que se fueron, hasta que desistieron, porque supieron los espíritus del mal que mi fe estaba puesta en Cristo y que no iba a haber forma de quebrantar mi fe, mi confianza en Dios, y por lo mismo Dios me respalda y me ha respaldado, porque Él respalda su palabra cuando la creemos, cuando la atesoramos, cuando la declaramos y cuando nos esforzamos por vivir conforme a su voluntad y no la nuestra. ¿Por qué no la nuestra? Porque nosotros como seres humanos fallamos y nos equivocamos. Pero nuestro Dios Padre Todopoderoso, como buen Padre que ama al Hijo, lo corrige, lo disciplina, lo exhorta, lo reprende, pero como buen Padre siempre elegirá lo mejor para cada una de nosotras. Entonces dice el versículo, aunque ande en valle de la sombra de muerte, no temeré. Así es que tú no tienes por qué temer. Cuando llegan esos pensamientos negativos a tu mente, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer en cuanto llega? Por ejemplo, les decía, cuando a mí me mandaba el espíritu de muerte que me decía vas a morir, llegaba ese pensamiento, te vas a morir, pues yo caía en pánico, pensando y creyendo que me iba a morir por alguna razón, aunque no supiera cuál razón era. Yo creía que iba a morir. Cuando yo empecé a confrontar esos pensamientos con la palabra de Dios, a rechazarlos, a cancelarlos, a no recibirlos, cuando llegaba ese pensamiento de muerte, entonces yo decía, llegaba el pensamiento, te vas a morir. Y yo decía, reprendo ese pensamiento de muerte en el nombre de Jesús. También reprendo a ese espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de las tinieblas. Los echo fuera de mi mente, de mis pensamientos. No tienen poder ni autoridad en mi mente. Mi mente está cubierta con la sangre del Cordero, con la sangre maravillosa de Cristo Jesús. Entonces llegó una frase, pero yo esa frase la desalojé con 3, 4, 5, reprendiendo, rechazando, cancelando, echando fuera y declarando vida. Y vida en abundancia sobre mi persona. Y le decía, no temeré, no voy a temer, no voy a morir, yo viviré y viviré por muchísimos años para la gloria y honra de nuestro Señor. Y esa es la forma que cada uno de nosotros debe confrontar los malos pensamientos para evitar y librarte y liberarte por medio del Espíritu Santo, que es el que nos da las fuerzas, que nos recuerda la palabra, que nos da el poder, que nos da la autoridad, que nos ayuda a ejercer el dominio propio, que nosotros podamos dominar y no el adversario en el nombre de Jesús. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a ser liberados de los ataques de pánico. Sí puedes ser libre de los ataques de pánico si tú tomas la decisión de no dejarte intimidar más. Si tú tomas la decisión de no permitirle más al adversario que siga jugando con tu mente en el nombre de Jesús. Cuando él se empieza a dar cuenta de tu posición de guerra, que ya te cansaste, que ya te hartaste, que ya no estás dispuesto o dispuesta a que siga acosando tu mente, él huye y te deja en paz. Porque dice, ya me descubrió. Ya sabe cómo estoy trabajando, ya no puedo engañarle más. No puedo seguir atormentándole y tampoco puedo provocarle la muerte porque él ya está declarando vida en el nombre de Jesús. Él está clamando la sangre de Cristo, él ya está usando sus armas de guerra. Entonces huyen en el nombre de Jesús. Así fue como yo fui liberada y libertada del tormentoso espíritu de la muerte por medio de los ataques de pánico, con el poder de la palabra. Empezar a confiar que nada me faltará, que Jehová es mi pastor y nada me faltará, que en lugares de delicados pastos me hará descansar, que junto a aguas de reposo confortará mi alma. Yo lo empecé a declarar y aparte de declararlo empecé a creérmelo, y cuando empecé a creérmelo fue lo más maravilloso, porque entonces descendió la gloria de Dios, porque recuerden que recibiremos conforme a nuestra fe. ¿Y cómo aumento mi fe? Tomando la decisión de creer. Yo creo la palabra de Dios por decisión propia. Yo decido
creerle a un Cristo de poder. Yo decido creerle a un Dios vivo. Yo decido creer que la presencia del Espíritu Santo está conmigo y es la que me guía, es la que me respalda, es la que me libera, es la que me liberta. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios me dice, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y yo lo creo. Yo creo que Él ha enviado a sus ángeles, que sus ángeles están alrededor mío, que sus ángeles me defienden, que sus ángeles me protegen. Y cuando tú lo crees y lo declaras, se rompe una cadena espiritual y desciende la gloria de Dios sobre tu vida. No te dejes intimidar más por las fuerzas del mal. No recibas los malos pensamientos. No los dejes que se instalen en tu mente como que fueran dueños de la casa. No lo permitas. En cuanto llega, recházalo, cancélalo y declara el poder de la palabra. Sumérgete en la presencia de nuestro Señor para que aprendas a memorizar la palabra. Y la palabra nos dice que el Espíritu Santo nos recordará lo que tú hayas leído, lo que yo haya leído. Entonces, cuando vienen esos ataques opresivos, esos ataques de pánico, esos pensamientos negativos, el Espíritu Santo dará testimonio. Él nos recordará la palabra y entonces nosotros la traerá a memoria y entonces nosotras lo declararemos en el nombre de Jesús. Y así iremos rompiendo cadena, rompiendo cadena, rompiendo cadena, rompiendo atadura. ¿Qué me lleva a un ataque de pánico? La falta de confianza en Dios. ¿Qué me lleva a un ataque de pánico? Circunstancias malas que estoy pasando en la vida. Por muchas razones. Puede ser que heredamos ese ataque espiritual. Puede ser que nos lo enviaron. Hay muchas razones que nos pueden llevar a experimentar ataques de pánico y tener esa sensación, ese sentimiento, ese pensamiento de muerte. Las razones son muchas las que pueden haber por las cuales sufrimos ese tormento. Pero la respuesta es solo una y es Cristo. La respuesta para tu sanidad, para tu liberación, para dejar ese ataque de pánico, la encuentras en Cristo y su palabra. Cree la palabra de nuestro Señor que te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Estás cansado? Dices, estoy cansado, no veo resultados, no veo. Tienes dos opciones y no me canso ni me cansaré de decírselos. Hay dos opciones, vivir atormentado o ponerte tu armadura de guerra. ¿Cuál decides? Yo decidí ponerme la armadura. Yo decidí confrontar. Yo decidí confiar plenamente en Dios. Y hoy te doy mi testimonio. Gracias a Dios, no sufro más ese tormento. Pasaron muchos años para que yo entendiera y comprendiera lo que hoy yo te estoy contando. Pasaron muchos años, tuve que pasar y vivir muchísimas cosas muy duras, muy fuertes, muy difíciles, pero en medio de todo eso nuestro Señor se glorificó porque Él es el único que conoce y escudriña nuestros corazones. Nadie es perfecto en este mundo. Buscamos la perfección, la santidad, el renunciar a cosas que nos alejen de Dios, el dejar amistades que no nos convienen, pero al final de cuentas vale la pena. Porque este medicamento, este tratamiento está al alcance de tus manos. Y está las 24 horas al día. Todo está en que tú decidas tenerlo. ¿Cuánto cuesta tu inversión si aún no lo tienes o no la tienes? Una Biblia. Una Biblia. Y si no la tienes, te exhorto a que te compres la mejor. Porque aquí tienes un tesoro maravilloso. Aquí Dios te hablará de todo. Aquí tú encuentras todo para tu vida, sin costo alguno. Yo no estoy aquí para venderles ningún curso, ningunas terapias, porque lo que yo recibí de gracia doy. Y porque nuestro Señor Jesucristo jamás vendió sus milagros, jamás vendió sus liberaciones, jamás vendió sus sanidades, sus restauraciones. Jamás le cobró a Lázaro por haberlo resucitado. Yo no estoy aquí para venderles nada, porque lo que ustedes necesitan y yo es a Cristo en nuestro corazón. Eso es todo lo que necesitamos. La presencia del Espíritu Santo y ser obedientes a su palabra, y les aseguro que jamás volverán a experimentar un ataque de pánico y que ese espíritu de muerte se irá, se alejará.
Recordamos rápidamente y para concluir, cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el adversario, le decía: si es que eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si en verdad eres hijo de Dios, tírate de aquí. Y nuestro Señor siempre le respondía: escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Y ahí nos da el ejemplo que Él venció al adversario con el poder de la palabra. Siempre le declaró: escrito estás. Una de las últimas, la última frase con la que derrota al adversario en el desierto, cuando le dice: escrito está, Satanás, que al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. ¿Qué nos dice la palabra? Que Satanás huyó y no lo atormentó más. Nos damos cuenta que hubo una guerra de palabras. Satanás le decía, Jesús respondía. Satanás le decía, Jesús respondía. Pero la última respuesta la hizo Jesús y fue la que lo fulminó y tuvo que huir. Así hoy en día te dice nuestro Señor: declara el poder de la palabra que hay en tu boca. Y si en tu boca y en tu mente aún no está la palabra de nuestro Señor, que es la que te librará de los ataques de pánico, entonces empieza tu tratamiento. Empieza tu tratamiento espiritual. Aquí tú encuentras la sanidad a tu alma, a tu mente, a tus pensamientos, a tus sentimientos, a tus emociones, a todo, en el nombre de Jesús. Mis amadas joyas preciosas, seguimos compartiendo. Hay mucho que hablar, así es que si ustedes tienen un tema también pueden sugerírmelo, que sí está en mi experiencia, en mi vivencia, pues con gusto estaremos conversando también de esos temas que ustedes también me ayuden a poder compartirlos y poder seguir llevando esta palabra liberadora a muchísimas personas que están siendo agobiadas por los ataques de pánico hoy en día. Hay sanidad en Cristo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque aún no has venido, nos das la oportunidad de corregir todos los errores, Padre, y te pedimos perdón desde ya por todo lo que hayamos hecho mal. Pero en esta oportunidad, Señor, pedimos por todas aquellas personas que están agobiadas, Padre, con esos ataques de pánico, Señor, reprendemos todo ataque del adversario, reprendemos, Señor, todo espíritu de muerte que llega a la mente y a los pensamientos, Señor, de toda aquella persona que quiere salir de ese cautiverio y no haya cómo. Pedimos que tu Santo Espíritu se glorifique en sus vidas, Padre, tomándolos de sus manos, enseñándoles por medio de tu palabra, Señor, a cómo ponerse la armadura, Padre, y cómo poder combatir las fuerzas del mal. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos cubrimos con la sangre poderosa del Cordero, con la sangre poderosa de Cristo Jesús, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Dios me les bendiga, mis amadas joyas preciosas. Sigamos conectadas con el poder de lo alto. Y si Cristo no viene esta noche, digamos que aún hay fe y esperanza en Cristo. Hasta pronto. Dios me les bendiga.